Yo veo con muchos chicos que cuando salen de la facultad directamente ya quieren ser artistas. O no sé si es que el profesorado le vende que ya son artistas, ¿sabes? Y claro, están muy lejos todavía de ellos. Incluso he visto muchos de ellos que no sé si se lo hacen creer o qué, pero directamente ya quieren vivir del arte. Y veo que la originalidad es algo que está en desuso y es una pena. Mucha gente asume como bueno la copia de la copia de la copia y de la copia. Y entonces, como funciona a lo mejor en redes, ¿sabes? Pues lo damos por válido. Y a mí no sé, me rechina esto un poco, ¿no? Entonces yo lo que intento hacer es lo más original posible, ¿sabes? Y tener el trabajo pues más honesto con la mayor verdad posible dentro de mi trabajo. Los 4 brazaletes fueron los mejores, o sea, los 4 últimos, los del playoff, porque además los fui tematizando con, digamos, como la afición, lo que sentimos, ¿no? Y que el rival cuando viese el brazalete aquí puesto sintiese como pavor, ¿no? por a quienes se estaban enfrentando y como diciendo, joder, esta gente lo que llevan aquí, ¿sabes? Llevan a mucha gente detrás. Que Michael Jackson es como una especie de icono referencial, es decir, forma parte de nuestro imaginario colectivo. O sea, mira, mi tío que cantaba Billie Jean con un golpe de batería, nada más, pues, cha, cha, nada más que escuchar eso, o sea, ya lo decía todo, ¿sabes? Y él simplemente con una luz cenital arriba, vestido de blanco y negro, o sea, al mismo, el mismo poder sintético, ¿no? Igual que bombo, caja, pum, cha, pum, cha, y él blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Es decir, una concordancia y una, digamos, un valor cognitivo dentro de la música y lo visual es brutal. O sea, con muy poco lograr todo. Muy buenas, bienvenidos al episodio número 11 de Voces Únicas. Hoy tenemos el placer de entrevistar a un artista malagueño, José Luis Puche. Bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nos gustaría en primer lugar, como hacemos siempre, para la gente que no te conozca, que te presente y que le cuente un poquito a la gente quién es José Luis Puche. Bueno, pues yo soy un artista contemporáneo, soy nacido en Málaga, vivo en Málaga actualmente y aquí también tengo mi estudio. Y bueno, pues como suele pasar en estas cosas, ¿no? Entre los artistas, que comenzamos a pintar desde muy pequeño, desde muy niño, con esa inquietud, ¿no? Y ya, bueno, pues desde hace como unos 15 o 20 años, ya no me acuerdo exactamente, pero ya trabajo en exclusiva y, digamos, de manera profesional dentro del ámbito artístico. Y José Luis, bueno, te quería preguntar, por supuesto, cómo fueron tus inicios, ¿no? ¿Cómo despertó ese interés en el arte en ti y qué es lo que hizo que te adentrases dentro del mundo del arte? Pues mira, todo comienza desde niño siendo una inquietud, ¿no? Yo recuerdo cuando era muy pequeño que lo que más me gustaba hacer en el día a día era estar dibujando constantemente, ¿no? Entonces con mis papeles, mis lápices, rotuladores, cualquier cosa que tuviera a mano, ¿no? Era algo válido como para poder ejercitar, digamos, el dibujo. Y nada, yo me acuerdo también que los niños jugaban en la calle, al fútbol y tal, pero a mí lo que más me gustaba era quedarme en casa dibujando. Y a partir de ahí, bueno, pues fue surgiendo esto que me fue formando sin uno saberlo, ¿no? Porque esto te va formando sin ser consciente de todo ello y te pones pues a pintar y a trabajar sin descanso. Hasta que llega un momento en el que dices, oye, pues mira, pues quizás podamos trabajar de una manera profesional, ¿no? En este campo. Y bueno, pues parece que nunca va a llegar ese momento, pero al final, cuando algo se vuelve constante, cuando también tienes un espíritu autocrítico, ¿no? Que te ayude a crecer, pues todo esto, esta profesionalidad y esta dedicación en exclusiva al mundo del arte, pues va teniendo, digamos, se va conformando, ¿no? Y José Luis, bueno, también he estado investigando un poco, ¿no? Vi que
quisiste estudiar Bellas Artes, pero al final te decantaste por estudiar Historia del Arte. ¿Por qué Sí, hiciste ese cambio y qué es lo que te ha aportado a ti? Bueno, la historia del arte, ¿qué es lo que te ha hecho a ti? ¿Se ve reflejado también en tu obra o sí, te ayuda a plasmarlo? sí, mira, yo quería estudiar Bellas Artes, pero en Málaga no teníamos en ese momento Facultad de Bellas Artes. Entonces, claro, mis padres tampoco estaban muy por la labor de que yo fuera artista, porque, bueno, pues siempre está este run run, ¿no? De que los artistas se mueren de hambre y, en fin. Y es verdad que si yo echando la mirada para atrás y ahora siendo más mayor, aunque no soy padre, pero entendiendo a mis padres, pues claro, ellos querían que yo me labrase un futuro seguro, ¿no? Es decir, no sé, tipo funcionariado o así, que en tus ratos libres pues te pudieras dedicar al arte. Pero realmente el arte requiere, si quieres ser un artista de verdad, requiere que tú te dediques en esto en exclusiva, ¿no? No puedes compaginar otras cosas, ¿no? La mente tiene que estar las 24 horas del día trabajando para tu práctica artística. Entonces, claro, no teníamos Facultad de Bellas Artes, pero sí teníamos Historia del Arte. ¿Sabes? Entonces, mis padres prefirieron, antes de mandarme a una ciudad como Sevilla, por ejemplo, o Granada, a estudiar, pues prefirieron que yo estudiase Historia del Arte. Y yo estuve de acuerdo, digo, porque en cierto modo voy a seguir en contacto con el arte, ¿no? Oye, fíjate tú que al final creo que ha sido el mejor camino posible, porque, digamos, al final la práctica artística la he aprendido yo solo, mirando, observando, que es algo que yo le recomiendo a muchísimos artistas que están empezando, ¿no? Hínchate de ver exposiciones, léete los catálogos, mira cuánto más mejor, observa cada cuadro y aprende de lo que el artista que está exponiendo ahí te está intentando enseñar también, y porque se puede aprender muchísimo de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, la historia del arte yo creo que me ha aportado la teoría, que muy posiblemente no la hubiese podido aprender yo solo. Entonces, a mí estos 5 años de carrera pues me sirvieron de estar muy en contacto directo y de ser muy consciente cuáles son los objetivos que han tenido que alcanzar los grandes maestros de la historia del arte, ¿no? Y de eso se aprende muchísimo, porque al final tú te das cuenta que como artista vas a formar parte de una familia que es la historia del arte, ¿no? Entonces, claro, ese árbol genealógico, tienes que saber muy bien cuál es esa familia a la que tú pretendes pertenecer, ¿no? Y sobre todo, cuáles han sido, digamos, las obsesiones de estos grandes artistas, que al final no es más que abrir nuevos caminos, ¿no? Para hacer nuevos estudios sobre el arte y entonces saber hasta cuándo hemos llegado y cuando tú relevas a otro artista que ha pasado por ese camino, tú coges ese testigo y sigues caminando, ¿no? Entonces, claro, cuando eres consciente de ese trabajo que han hecho previamente al tuyo, es cuando tú dices, ostras, estoy en algo muy serio, ¿sabes? Porque no puedo bajar el listón. Tenemos que seguir sumando, ¿no? Y seguir haciendo cosas que sean realmente relevantes y sobre todo, que sumen con la honestidad, pues que sumen para que el arte siga alcanzando cotas jamás nunca vistas. Como te hemos preguntado antes, te has presentado como artista contemporáneo, pero me gustaría que te definieses un poquito más y también que nos contase qué tiene Puche que te diferencia del resto de artistas. Pues mira, yo al hilo de lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Cuando yo sobre todo soy consciente de que me voy a dedicar al ámbito del dibujo, que es sobre todo mi campo, ¿no? Lo primero que hago es hacer muchísimos estudios sobre qué se ha hecho ya en el dibujo, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que ser consciente de que si estás aquí es para aportar. Yo no pienso que un artista que trabaja para seguir haciendo lo mismo que se ha hecho antes, pues realmente no lo veo. ¿Sabes? Yo creo, mi opinión es que si tú no aportas, pues realmente tu paso por aquí pues ha servido de bastante poco, ¿no? El continuismo para mí no es algo, digamos, a ensalzar o muy valorable, sino que más bien, bueno, pues sí, se ha hecho cosas y tal. Entonces, yo me he obsesionado muchísimo por intentar aportar algo a este campo mío, ¿no? Entonces, claro, son años de muchísimos estudios, de muchísimas pruebas, de
trabajar y estudiar y demás sobre mi trabajo, y ello me ha llevado a cosas dentro del mundo del dibujo que yo, según todo lo que he podido ver, realmente poco se ha hecho antes de digamos, de yo trabajar en ello, ¿no? Entonces, me preocupo mucho sobre las distintas capas que hay dentro del mundo del dibujo, de cómo podemos construir destruyendo al mismo tiempo y cuánto de destrucción aporta a ese campo de construcción, ¿no? Parece una cosa que son antítesis, ¿no? Pero realmente no. Es algo que a mí me recuerda mucho al mismo ciclo de la vida, ¿no? Por ejemplo, vivimos en una ciudad, yo por lo menos vivo en una ciudad como Málaga, pero como otras muchísimas ciudades de España, de Europa y del mundo, bueno, pues son ciudades que también sociológicamente se estratifican por capas, ¿no? De hecho, cuando hay una excavación arqueológica, aparecen capas de civilizaciones anteriores a la nuestra, ¿no? Málaga surge de una civilización griega que se llama Malaca. Sobre los griegos se asientan los romanos, sobre los romanos se asientan los árabes, sobre los árabes los cristianos, y así, ¿no? Y encuentro mucha similitud en esas capas sociológicas si lo llevamos al mundo del dibujo. Es decir, mi trabajo también se construye en base a esas capas, ¿no? Entonces no me da ningún miedo ir destruyendo capas y construyendo una sobre otra, porque al final así se ha conformado la vida, ¿sabes? Y no solamente la vida, sino incluso hasta nuestro propio planeta, ¿no? Se ha ido construyendo, destruyendo, construyendo y destruyendo, incluso hasta sin apura, hasta el propio universo. Cuando se destruye una estrella, de esos escombros vuelven a surgir otras nuevas masas energéticas que construyen otra nueva estrella, ¿no? Entonces, encuentro muchas similitudes en ello y esa es digamos, mi parte de aportación. Eso que nos cuentas se define perfectamente en tu frase que has comentado algunas otras veces de construir lo creado para alcanzar algo nuevo. ¿Ese ha sido tu mantra durante tu tiempo de... Sí, en estos últimos años, sobre todo, yo diría en estos últimos 8 o 9 años, es cuando yo entiendo que ya estoy deambulando por un camino, ¿sabes? Porque el artista creo que se debe preocupar de encontrar su camino, ¿sabes? Pero ya también uno es consciente de cuándo está transitando por ese camino. Entonces, me encuentro en esta etapa de mi vida con ya cierta madurez, ¿no? Ya tengo 47 años, entonces creo que me encuentro no solamente... he buscado el camino, sino que me encuentro en él, ¿no? Y claro, yo creo que es una de las cosas que más reconfortan, ¿no? Honestamente a un artista, porque no trato de engañar a nadie, sino sé cuál es mi trabajo, sé cuál es toda la verdad que hay en él y me encuentro de verdad que ahora mismo en una zona no de confort, ¿no? Porque nunca se está en una zona de confort, pero sí que en una zona donde me gusta porque puedo seguir investigando y puedo seguir abriendo nuevos caminos. José Luis, ya que estamos hablando también de tu proceso creativo, ¿no? Para la hora de hacer tu arte, sí me gustaría preguntarte cuáles son las principales técnicas de dibujo o de pintura que sueles utilizar para realizar tus cuadros o tus obras. Mira, Coméntanos un poco. Si yo comencé con herramientas básicas como son el lápiz, por ejemplo, ¿no? Y bueno, cuando yo comencé, recordaba que mi máxima aspiración era ser un artista casi fotográfico, ¿no? Es decir, que la gente cuando viese mi trabajo dijese, wow, esto parece una fotografía. Pero claro, realmente te das cuenta al poco tiempo que cuando alcanzas ya esa meta, ¿no? Que tú te habías propuesto, pues hay millones de artistas en el mundo que pueden lograr lo mismo que tú, porque al fin y al cabo se trata de una destreza mecánica, ¿no? No requiere de una sapiencia, digamos, intelectual, sino puramente mecánica. Entonces ya llega un punto en que dices, ostras, lo que he tardado en llegar aquí, ¿sabes? Y ahora me doy cuenta que no sirve para nada. Es realmente duro, ¿eh? Porque dices, wow, ¿cómo es esto, no? Que me he dado cuenta que todo lo que he luchado en la vida al final no sirve para nada, sino para
haber alcanzado una meta. Es como si has descubierto, o sea, has alcanzado una montaña, pero todavía no has llegado al Everest, ¿no? Es algo así. Entonces, cuando te das cuenta de eso, sabes que tienes que seguir trabajando. Y al final, el trabajo consiste en destruir todo esto. Es como si tú intentas elevarte en un globo y en ese globo has metido todo lo que has aprendido en la vida, ¿sabes? Y empiezas a meter cosas y cosas y cosas y cosas y te das cuenta de que el globo no sube porque tiene mucho peso. Entonces, claro, el artista, a mí me recuerda a esas palabras que decía Picasso, ¿no? Que necesitábamos 30 años para aprender a dibujar como Miguel Ángel y después 50 años para aprender a dibujar como un niño. Claro, cuando tú aprendes a dibujar como Miguel Ángel, has adquirido muchísimos conocimientos. Cuando tienes que empezar a dibujar como un niño, tienes que empezar a eliminar todo lo que te sobra. Y al final, el trabajo artístico muchas veces consiste en eso, en ir eliminando cosas que has adquirido y que realmente no te hacen falta para nada, ¿no? Porque este camino no invita a llevar un mochilón enorme, sino una bolsita lo más pequeña posible. Entonces, claro, a partir de ahí empiezo a destruir y a quitarme cosas, ¿no? Y empiezo a cambiar el lápiz por el carbón y posteriormente el carbón por el carbón graso. Es decir, voy dando como pasos evolutivos, ¿no? Hasta realmente el camino que hoy tengo, que es simplemente un carbón graso que yo destruyo con agua. Y a partir de ahí es cuando yo construyo el proceso creativo. Es verdad que el color se ha ido incorporando, es una incorporación, pero que ha sido, digamos, dentro de un proceso casi cognitivo, ¿no? En el que te das cuenta de que encuentras nuevos materiales que son más acordes al blanco y negro que tú estabas utilizando anteriormente. El color se fue incrustando muy poquito a poco en una parte del cuadro nada más y al final ha terminado inundándolo todo, ¿no? Bueno, Ahora te quería también preguntar, ¿no? Aunque tú has dicho lo de que sobre todo lo que haces es construir y luego después destruir, sí es verdad que por lo menos en otra entrevista has comentado que tienes ciertas manías, ¿no? O unos hábitos que siempre sueles llevar en tus procesos creativos. Cuéntanos si estas manías que tengas, si es que las tienes y cómo son. Sí, bueno, realmente no son manías, son, son cosas, es decir, no me puedo poner a lo loco a pintar en el cuadro, sino que tengo que ser muy consciente de los pasos que voy a dar, ¿no? Entonces, estudio mucho el cuadro antes de empezar a trabajarlo y sobre todo me doy cuenta de que tengo que ser consciente si realmente ese cuadro que yo tengo pensado merece la pena hacerlo o no merece la pena, ¿no? Porque a lo mejor en tu cabeza dices que este cuadro pues, es muy bueno, ¿no? Y cuando empiezas a trabajar en él, te das cuenta de que tampoco es para tanto, ¿sabes? Entonces muchas veces prefiero, antes de pasarme 2 semanas con una pieza y darme cuenta de que no ha servido para nada, directamente desecharla si es posible, ¿no? Entonces, nada, simplemente pues es eso, ser muy maniático a la hora de cómo vas a realizar el proceso constructivo del cuadro, por dónde vas a empezar, si por las zonas más oscuras, las zonas más claras. Yo verdad que también trabajo mucho con reserva, porque tengo, eso sí que es una manía, el hecho de que el blanco de mi trabajo nunca sea un blanco pintado, sino que sea el propio blanco del papel, porque me parece que es darle una notoriedad a la materia, ¿no? La materia por materia, no sustituirla por colores ni nada de eso. Entonces, claro, normalmente suelo comenzar, digamos, el 90% por los blancos, ¿sabes? Y a partir de ahí vamos construyendo prácticamente hacia la oscuridad o hacia la parte más oscura. durante toda tu carrera artística, que son unos cuantos de añitos, sabemos que has expuesto en un montón de ciudades súper importantes, incluso en otros países. ¿Cuáles dirías que han sido las exposiciones que más ilusión te han hecho, más importantes diría que son en tu carrera, tanto en museo, galerías? ¿Con cuál te quedarías? ¿Con cuáles? Pues mira, me hizo muchísima ilusión la primera exposición internacional que tuve, por ser mi primera experiencia, ¿no? Que fue en Birmingham, en la ciudad de Birmingham también, porque era una curator con la que yo trabajaba. Yo no, o sea, no nos conocíamos. Ella me conoció a través de una exposición que yo tenía en Málaga y a través de ahí me contactó.
y me propuso una exposición para Birmingham y claro, y esa fue mi primera experiencia internacional y para mí fue súper gratificante porque ella no era una curator convencional que te iba a buscar una sala de arte o un museo donde exponer, sino que ella siempre buscaba lugares que no estaban acondicionados para ser lugares expositivos. Entonces, claro, eso a mí me abrió mucho digamos, la mente porque era un espacio poco usual, ¿sabes? Entonces me encantaba toda esa parte de ver cómo la gente observaba los cuadros. No es como cuando tú entras a una galería de arte que todo el mundo va predispuesto a encontrarse obras de arte, sino que en este caso, por ejemplo, fue en una catedral anglicana y claro, y la exposición estaba como en medio de la catedral o incluso invadimos espacios en los que casi nos camuflábamos dentro del espacio, digamos, litúrgico y fue muy emocionante porque además aprendí muchísimo sobre todo el tema de transporte de obras de arte, seguros, que yo hasta ese momento no había trabajado. Yo era, dentro de lo que cabe, joven para aquella experiencia y la verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. Ya después, verdad que han llegado muchas ciudades, ¿no? Como Sydney, Nueva York y todas estas cosas, pero realmente como experiencia así positiva y de la que tengo muchísimos recuerdos, Birmingham fue una exposición además que se tituló Non-Stop y fue la verdad que muy gratificante. Y bueno, ya que tú también, como has dicho antes, te defines como artista contemporáneo, me gustaría preguntarte también sobre la actualidad de la industria del arte, ¿no? Actualmente, ¿qué análisis es el que puedes hacer tú de todo lo que se mueve dentro de esa industria? Y también te quería comentar, que eso lo has visto en otras entrevistas, por ejemplo, el tema de los artistas nuevos, ¿no? Los artistas más jóvenes que están en ebullición. Y el tema de invertir en ello. Yo me gustaría también preguntarte en ese sentido, ¿cómo puedes prever tú que ese artista joven que está en ebullición, cómo prevés tú que va a tener buen futuro? ¿Cómo ve a alguien que va a tener un futuro, entre comillas, estable o por lo menos va a triunfar en ese sentido? Claro, es muy complicado porque de hecho los datos actuales no son nada halagüeños, porque creo que según tengo entendido, o entre un 7 o un 9% de todos los artistas que hay trabajando en España viven del arte, ¿no? Entonces, claro, si es así y te planteas la vida como artista, dices, oye, pues tienes un 92-93% de posibilidades de fracaso, ¿sabes? Entonces, claro, es duro enfrentarse a ello. A ver, según veo con los chicos y las chicas que salen de la Facultad de Bellas Artes, claro, yo creo que también estamos viviendo un momento en el que, como tú has dicho una palabra que es muy interesante, que es la de la industria cultural, es decir, la industria artística, porque en nuestra era contemporánea más reciente es algo que en la historia del arte nunca ha existido, es decir, una profesionalización del sector que es la verdad que es bastante grande, está muy segmentarizado, está muy reglamentado, es decir, están los galeristas, están los artistas, están los curators, están los críticos de arte, están los coleccionistas, las asociaciones de arte, es decir, está todo muy bien estructurado y montado. Claro, ¿qué pasa con los artistas? Que yo esto no lo he vivido porque nunca he estudiado en una facultad de Bellas Artes, pero sí que entiendo que una facultad de Bellas Artes te prepara para ser artista. Claro, yo veo con muchos chicos que cuando salen de la facultad directamente ya quieren ser artistas. O no sé si es que el profesorado le vende que ya son artistas, ¿sabes? Y claro, están muy lejos todavía de ello. Incluso he visto muchos de ellos que no sé si se lo hacen creer o qué, pero directamente ya quieren vivir del arte. A mí me ha costado sudor y lágrimas vivir del mundo del arte. Por desgracia, hay que sufrir muchísimo. Y sufrir me refiero a que yo he estado compaginando 2 trabajos seguidos para poder dedicarle al día a lo mejor 2 horas de trabajo artístico, ¿sabes? Entonces, claro,
muchos de ellos yo creo que se dan de bruces cuando la realidad no es como creo que le han contado que es. Entonces, es verdad que la facultad posiblemente te preparan muy bien para ser artista, pero no te dicen cómo vas a vivir de artista, que es lo que me encuentro con la mayoría de ellos, porque aquí en mi estudio recibo a muchos chicos que salen de la facultad y que me preguntan, oye, ¿y ahora qué? Y yo les pregunto, ¿y tu profesor qué te ha contado sobre el ahora qué? Y claro, no les dicen nada, no saben nada. Entonces, claro, se encuentran con una realidad muy distinta. También es verdad que en esta industria veo a los chicos que cuando salen de la facultad inmediatamente pues se ponen a estudiar un máster, después se ponen a estudiar un doctorado y demás. ¿Qué pasa? Que están alargando en exceso el proceso de aprendizaje y al final el aprendizaje puro y duro te lo va a dar aquí el estudio, no te lo va a dar un profesor, ¿sabes? No te lo va a dar un máster, no te lo va a dar un doctorado. Entonces, lo mejor que puede hacer un artista es encerrarse en su estudio, empezar a trabajar y darte cuenta de dónde están tus fallos, cómo se pueden mejorar, ¿sabes? Y qué te puede abrir el campo artístico. Y después ahondamos otra vez en la palabra que tú has dicho, industria. El hecho de que estés en una industria significa que como artista tienes que ser autónomo. Como autónomo tienes que tener un asesor fiscal, ¿sabes? Como autónomo tienes que posiblemente también tener a un equipo que te ayude a las fotografías, que te ayuden quizás incluso hasta un poco de marketing, porque hoy tenemos las redes sociales, tenemos un montón de cosas que sí que es verdad que nos pueden ayudar, pero te lo tienes que currar, porque esto no se trata de colgar una foto y ya está, y a ver quién me descubre. No, esa foto tienes que saber cómo se la vas a hacer llegar a la persona indicada e idónea a la que le llegue tu trabajo, ¿sabes? Porque si no, tu trabajo se queda aquí en el estudio, nadie lo ve, nadie te compra, entonces, ¿de qué vas a vivir? Es decir, se monta aquí un círculo vicioso muy complicado, que lo vas aprendiendo al final con el día a día, ¿sabes? Y vas viendo cómo funciona, esto sí funciona, esto no funciona, ¿sabes? Pero lo primero de todo, lo primerísimo, es tener un gran trabajo, es decir, como artista, un trabajo que te autodefina, que solo tengas tú y que no tenga nadie más. Ahora, si te conviertes en una persona que hace lo mismo que el otro, y que el otro, y que el otro, y que el otro, pues evidentemente va a ser complicado, porque la gente, al final, el buen coleccionista que entiende de arte, sabe dónde está la originalidad. Y entonces, esa cosa que ahora mismo, y esto ahondando en tu primera pregunta, ¿no? Sobre cómo veo el mundo del arte, veo que la originalidad es algo que está en desuso y es una pena. Mucha gente asume como bueno la copia de la copia de la copia y de la copia. Y entonces, como funciona a lo mejor en redes, ¿sabes? Pues lo damos por válido. Y a mí no sé, me rechina esto un poco, ¿no? Entonces yo lo que intento hacer es lo más original posible, ¿sabes? Y tener el trabajo pues más honesto con la mayor verdad posible dentro de mi trabajo y creo que ese es lo mejor que yo podría ver para que a un artista le vaya bien en el futuro, ¿sabes? Porque sí que es verdad que tengo muchas, o sea, a lo mejor una madre me viene y me dice, es que tengo una hija con 10 años que mira cómo pinta y tal. Y digo, oye, sí, pinta fenomenal. Digo, pero bueno, que pinte fenomenal durante un tiempo, ¿sabes? Y evidentemente es muy joven, ¿sabes? Ahora mismo, pues que incluso que llegue a eso virtuosismo de verosimilitud y todo esto, pero que en el futuro, bueno, pues que ya veremos cómo trabaja. Y ya que estamos hablando de los jóvenes artistas, ¿tú has invertido alguna vez en alguno de ellos? ¿Has visto, bueno, qué es lo que te fijas en ellos principalmente para ver que ese artista sí tiene futuro? Sí, yo he invertido, he comprado obras de estos artistas, además que también por una sencilla razón, bueno, varias razones. Una de ellas, por ejemplo, es apoyarles. O sea, yo como artista, a todos mis coleccionistas, es decir, a todas las personas que me han comprado obras y demás, les estoy inmensamente agradecido porque por cada compra que me han hecho me han apoyado a mí.
Entonces, claro, eso es primero agradecer, ¿no?, a todos ellos. Y yo quería también hacer sentir, digo, joder, que sientan también que con esto al final es un respaldo, ¿sabes? Y además, por otro lado, también recuerdo algunas palabras de algunos coleccionistas que me daban esta opinión cuando yo era muy joven y me decían, no, claro, es que la gran virtud del coleccionista es comprar cuando el artista es joven, ¿sabes? Porque claro, no es caro. Digamos, si tú quieres invertir en un artista, no inviertas en un artista caro, porque ya es caro. Es decir, no le vas a poder sacar mucho dinero. Ahora, si tú compras una obra de un artista que te cobra 1.000 euros por un cuadro y yo qué sé, dentro de 20 años cobra 1 millón de euros, eso sí que es una buena inversión, ¿sabes? Porque fijaos la horquilla tan grande, ¿no? Y estos casos han pasado, ¿eh? Yo he conocido a coleccionistas que han hecho esto, de comprar a un artista que después ha pegado un subidón brutal, ¿no? Y eso sí que es una inversión, ¿no? Pero claro, si tú te gastas, yo qué sé, 20 millones de euros en un cuadro de un artista, pues hombre, vas a tener quizás poco margen de inversión, ¿no? Pero bueno, ahondando en lo que tú decías, sí, algunos artistas de estos que yo he comprado, pues han evolucionado y otros se han estancado, o incluso ha habido quien se ha perdido, ¿no? Pero, pero yo no he comprado por inversión, he comprado porque el cuadro me gusta y sí que me da pena que algunos de ellos se hayan perdido porque digo, joder, realmente yo pensaba que tenía potencial, pero claro, la vida te va llevando por algunos caminos que a lo mejor pues no son los más idóneos, ¿no? Son también cuestiones personales de cada persona y que al final pues eso, es el camino, o sea, algunos llegan y otros no, ¿no? Lamentablemente. Hablando de esas inversiones y ese apoyo hacia otros artistas, sabemos que bueno, tiene una buena relación con una de las figuras bueno, más carismáticas y además malagueñas, como es Antonio Banderas, que bueno, pues sí, bueno, se nota esa confianza que tiene en ti, porque de hecho hasta tal punto que te pidió hacer un mural en Teatro del Soho que abrió hace unos años Antonio Banderas. Con el artista y bueno, cuéntanos un poquito cuáles son los cuadros que ha hecho para él o los encargos que él te pide personalmente. Sí, Antonio llegó a mí de una manera totalmente inesperada porque a través de otra persona pues me encargó una pieza sin yo saber que era para él, ¿no? Simplemente me dediqué a realizarla y, y ya está, después poco a poco, bueno, poco a poco no, después me enteré de que era para él. Ya él se puso en contacto conmigo, estuvimos hablando y él se interesó muchísimo por mi trabajo y bueno, me confesó que yo le gustaba muchísimo y demás. Y a partir de ahí, pues la verdad que eh, es raro esto que voy a decir, pero normalmente los artistas no tenemos muchísima relación con los coleccionistas. Es más, yo hay muchas veces que sobre todo cuando se ha vendido a través de galerías de arte, ¿no? Ni siquiera conozco al coleccionista que ha comprado la obra, porque el coleccionista con quien está en contacto directo es con el galerista y no con el artista. Entonces, claro, en este caso él fue, digamos, directamente hacia mí, no fue hacia el galerista. Entonces me quiso comprar a través mía y a partir de ahí pues surgió una amistad que la verdad que yo no me la esperaba y la verdad que ha sido como muy bonita porque yo creo que también las circunstancias, ¿no? Él se encontraba en ese momento rodando Genio en Picasso y estaba haciendo el papel de Picasso, ¿no? Entonces, claro, en ese momento él y yo teníamos muchas conversaciones en torno a Picasso, ¿no? Y yo creo que él también quería saber un poco la forma de vida, ¿no? O qué pensamos los artistas, cómo actuamos y demás, ¿no? Porque estaba súper metido en ese papel, porque además fue un rodaje muy arduo, fueron 6 meses de rodaje. Entonces yo recuerdo que esa amistad que surgió, que comenzó justo cuando comenzó el rodaje de Picasso, pues fue una relación, eso que nos dio mucho tiempo para hablar de todo esto, ¿no? Entonces ahí yo creo que se forjó en el momento indicado, ¿no? Esta amistad para que al final pues los dos encontrásemos muchos puntos en común, ¿no? Y muchos nexos. Y entre ellos fue esta obra del Teatro del Soho que surgió en este mismo rodaje, ¿no? Y él un día me invitó a
a su casa a desayunar y entonces me sacó de repente como una especie de carpeta, ¿no? Donde venían muchos planos y me decía, José, dice, quiero hacer un teatro en Málaga. Y me enseñó una estancia en concreta, ¿no? Me decía, y aquí quiero que vaya un cuadro tuyo y muy grande, lo más grande posible. En realidad ese cuadro iba a ser como de 10 metros por casi 4. Lo que pasa es que por problemas arquitectónicos tuvimos que, o sea, el arquitecto tuvo que bajar el techo, tuvo que también estrechar un poco las paredes y tal, y al final se quedó en 5 por 2,5. Así que, pues nada, surgió algo también muy bonito para mí porque me obligó a explorar un territorio como era el teatro que yo desconocía. Y que fíjate que yo pensaba que eran dos terrenos totalmente distintos, el mundo del arte y el de la interpretación, y al final encontré muchísimos nexos de unión, porque además me obligó un poco también a estudiar sobre, digamos, un poco los aspectos filosóficos del teatro, ¿no? Y entonces, claro, me llamó muchísimo la atención de una frase que leía que, por ejemplo, el Quijote, en teoría, o sea, el Quijote no existe. Es decir, no es un personaje tangible, ni siquiera es un personaje de la historia, es ficticio, es mentira, no existe. Pero si hay una persona que está encima del escenario y interpreta al Quijote, esa manera en que tú interpretes el Quijote va a hacer que tú te lo creas o no te lo creas. Es decir, al fin y al cabo es una ilusión, ¿sabes? Entonces, claro, esa misma ilusión que nosotros tenemos en un cuadro de 2 dimensiones, normalmente, pues al final estamos trabajando en lo mismo. Es decir, estoy intentando hacerte creer, ¿sabes? Todo aquello que tú estás viendo ahí, ¿no? Por eso al final, esa frase que decía el Quijote, si hay un actor que lo interprete, hace posible su existencia, por eso de ahí al final el cuadro se llamó Todo lo mundo posible, porque al final en el teatro lo que se va a significar sobre las tablas del escenario es un mundo con infinitas posibilidades, ¿no? Y bueno, básicamente pues es todo eso. Pues José Luis, ya que estamos hablando de artistas, ya que has mencionado a Antonio Banderas, también quería cambiar un poquito de tema, pero bueno, enlazando también con otro artista, que sabemos, bueno, los que ya te conocemos un poquito más, sabemos que eres fan de Michael Jackson. Sí. Y bueno, también pues te quería preguntar cómo comenzaste, bueno, esa admiración hacia Michael Jackson, ¿no? Hacia el cantante, y por qué, y bueno, también sabemos que lo has reflejado varias veces en tu obra, ¿no? En tus cuadros. Y me gustaría saber cuál es el motivo por el cual tú quieres plasmar también ese legado que ha dejado Michael Jackson en la industria, por lo menos de la música. Tú también lo quieres dejar en la industria del arte. ¿Por qué? Porque mira, a mí me parece que Michael Jackson es como una especie de icono referencial. Es decir, forma parte de nuestro imaginario colectivo, ¿sabes? Lo queramos o no. Ha sido la figura posiblemente más influyente de su era. Imaginaros, o sea, es alguien que tenía una presencia increíble en un mundo en el que las redes sociales no existían. Imaginaros cómo sería la presencia de Michael Jackson si Michael Jackson tuviera ahora, imaginaos, ¿no? El Back Tour lo tuviera ahora vigente, Michael Jackson tuviera ni 30 años siquiera, ¿sabes? ¿Cómo sería la exposición de Michael Jackson? Imaginaos, ahora tenemos a una Taylor Swift y todo esto, pero Michael Jackson lograba todo esto sin la mitad de lo que hay ahora, ¿sabes? Cuando se llenaba un estadio, ¿cómo comprabas tú la entrada? Tenías que ir a un sitio donde encontrases que te la estaban vendiendo, pero te enterabas a lo mejor por la radio o te enterabas porque la había leído en un periódico. Entonces, claro, digamos, ese éxito tan brutal que tuvo, claro, yo era prácticamente un niño, yo tendría 12 años cuando salió el pack. Entonces, a mí me encantaba, no solamente la música, sino su puesta en escena, el baile, me parecía un artista súper completo, ¿sabes? No solamente me gustaba oírlo, sino también me gustaba verlo, y eso era raro. Los artistas hasta ese momento solo se escuchaban prácticamente, pero el show que él montaba era un show 360. Algo maravilloso y que yo creo, a fecha de hoy, mira que he visto a grupos, conciertos y demás, pero no llegan al nivel de brillantez
que tenía Michael Jackson. O sea, era un tío que cantaba Billie Jean con un golpe de batería, nada más, pum, cha, pum, cha. Nada más que escuchar eso, o sea, ya lo decía todo, ¿sabes? Y él simplemente con una luz cenital arriba, vestido de blanco y negro, o sea, al mismo, fíjate, el mismo poder sintético, ¿no? Igual que bombo, caja, pum, cha, pum, cha. Y él blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Es decir, una concordancia y una, digamos, un valor cognitivo dentro de la música y lo visual es brutal. O sea, con muy poco lograr todo. Eso es arte. O sea, eso es el arte. Eso es lo que perseguimos todos. Es decir, lo que yo también persigo en mi trabajo. O sea, lograr lo máximo posible con los mínimos recursos. Entonces, claro, cuando yo de niño veo eso, pues a mí se me cae el alma, ¿sabes? Porque estoy descubriendo algo absolutamente maravilloso. Y ya después descubres, o sea, empiezas a ver muchas más cosas, ¿no? De él, ¿no? Y te gusta su vestuario, te gusta algo como el sombrero, ¿no? El sombrero está muy presente también en mi imaginario colectivo porque lo he visto en él, ¿no? El sombrero lo veo con él que lo utiliza no como un atrezzo, ¿sabes? O un accesorio decorativo, sino como un valor que aporta magia a su trabajo, ¿no? Entonces, yo esa magia que yo también he trabajado mucho en mi trabajo, los aspectos psicológicos de la magia, me lo he llevado también a mi terreno. Forma parte de muchas cosas, ¿no? Incluso ha formado parte de premios que he hecho. Mira, si me permitís, voy a coger una cosita que tengo aquí a mi Por lado. supuesto, Que por la voy a supuesto. enseñar, ¿vale? Porque os quiero explicar una Problema. cosa. Lo vemos aquí en primicia, por los seguidores. Mira, esto que tengo aquí es un premio, que son los premios Thalía, que da la Academia de las Artes Escénicas, que junto con los Goya, pues son como de los más importantes, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver en cuanto a un escenario y demás. Creo que esto se repartieron en la segunda edición que se ha hecho eh, y, y se repartieron hace 3 meses, cuestión de 3 meses. Bueno, pues el caso es que la Academia de las Artes Escénicas es la que me encarga esta estatuilla. Y bueno, es una estatuilla, la verdad, bastante grande Se y ve, se ve. pesada. Pero fijaos el gesto de la chica para que lo veáis. Este es un gesto muy de Michael Jackson. Cuando está actuando con el Billie Jean y pasa la mano por encima, a mí siempre me ha dado la sensación de que él quería como dejar el sombrero y que el sombrero volase, ¿no? Por sí mismo. Entonces, esta estatuilla incluso está influenciada por todo esto, ¿no? Lo he hecho tanto en cuadros como en este caso en esta estatuilla. Entonces, fijaos al final la importancia de haber tenido, digamos, como un referente, ¿no? Incluso un gusto, el hecho de seguir a una figura como Michael Jackson y ver todas las cosas que incluso puede aportar para tu trabajo. Ya que estamos hablando de Michael Jackson y has mencionado antes lo del Bad Tour, sabemos que tienes una anécdota muy graciosa, en concreto con el concierto que pasó en Marbella. Cuenta a la gente Sí. qué es lo que pasó. Fue una chorrada, realmente, pero bueno, nada, lo que me pasó fue que nosotros estábamos en la cola para entrar en el estadio de Marbella, era el Bad Tour, pero en Marbella, en el año 82 puede ser, o 84, no me acuerdo ahora mismo del año, pero bueno, el año No lo sé, que pasó por pero Marbella. Y, no, perdón, en el 80, en el 80. Y total, que nada, estábamos en la cola y de repente por al lado nuestra pasa Steven Spielberg. Claro, Steven Spielberg era la persona que le montaba toda la escenografía a Michael Jackson en esa gira. Entonces, claro, mi madre se dio cuenta de que era, de quién era y me dio una hoja que tenía y un bolígrafo y me dijo, vete detrás suya y, y pidieron autógrafo. Entonces, yo tenía 12 años, nada más. Ni siquiera sabía quién era Steven Spielberg, pero mi madre me dijo, es el que ha hecho ET. Entonces, claro, ET sí, porque fuimos al cine a verla. Entonces la acabamos de ver. Y total, que me fui detrás de él y no me escuchaba. Y total, abrí una puerta y yo entré por esa puerta.
porque no se cerró. Entonces entré y justo por donde entré me di cuenta que acababa de llegar a la zona del backstage del escenario de Michael Jackson. O sea, ya me había metido directamente casi en el escenario. De hecho, se veía todo el escenario, lo veía por una rendija que había por allí, ¿no? Y recuerdo que estaban todos los músicos de Michael Jackson comiendo en ese backstage. Estaba la chica esta rubia del pelo así. Claro, y ellos se sorprendieron, ¿no? De ver un niño ahí casi en mitad de todos ellos. Y claro, y entonces Steven Spielberg se dio cuenta de que había entrado y entonces cogió y intentó sacarme, ¿no? Pero yo le decía, Steven, un autógrafo, por favor. Y claro, no me entendía ni nada de esto. Entonces cogió y me sacó y me dijo, out. Así que yo recuerdo que me dijo, out. Y nada, esa es la chorrada. Y de hecho estaban comiendo de tortilla de patata. Más español y tortilla de patata. Más español imposible. Me llamó la atención porque estaban todos con un plato de tortilla de patata y estaban comiendo allí, ¿no? Pues, además, tengo como una buena memoria fotográfica para todo eso porque no se me olvidará en la vida. Qué guay. Bueno, ya que estamos hablando de tanto de Michael y demás, sí me gustaría ¿qué visión tienes tú de la relación del arte con la música? ¿Qué relación tiene entre esos dos mundos, ¿no? El arte plástico y el arte musical, que ambas son artes, pero bueno, ¿qué relación tienen entre ellas dos? Mira, yo sobre todo la música que escucho ahora es sobre todo música clásica, en la que me acompaña mi obra. Sí que encuentro muchas similitudes, fijaos. Yo hasta el punto de que he llegado a titular muchas obras mías como obras que yo suelo escuchar, como de Claude Debussy, de Brahms, incluso Rachmaninoff, cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque me influyen mucho. Es decir, intento también escuchar música, digamos, de calidad y no escuchar música de escasa calidad, porque al final la música yo interpreto como que la música también te entra por los poros, ¿no? Y de alguna manera se exterioriza. Entonces, si tú quieres alcanzar buenas cotas de calidad y estás escuchando música, mejor que te acompañe la mejor posible, ¿no? Entonces, básicamente por esas razones son por las que yo escucho esa música clásica, pero además porque cuando tú escuchas a alguien como Beethoven, ¿no? O escuchas a Rachmaninoff o Brahms, tú estás escuchando una música que ha sido compuesta no para obtener dinero, como ahora mismo se hace prácticamente en la industria de la música. Simplemente la música es un instrumento para hacer caja, ¿no? Se hace por valores comerciales, pero no se hacen por valores intelectuales, ¿sabes? Por mejorar valores estéticos. No, entonces, claro, esa música a mí no me interesa. Me interesa esos músicos que han compuesto música porque esa música hacía falta en el mundo de la música. Entonces, eso me parece un valor imprescindible. Cambiando un poco de tercio, ya para encarando la recta final de la entrevista, sí que tengo que preguntarte por el Málaga Club de Fútbol. Yo, como buen amante pues, del fútbol, sabemos la relación que tienes con el club malagueño y en especial me gustaría preguntarte cómo surgió la idea de los brazaletes de capitán en mención a cada pueblo de la provincia de Málaga y en especial ese brazalete de capitán que se jugó, que les propuso Gerard para los playoffs, con esa mención a la gitana loca, que es un cántico que se ha hecho muy famoso este año y que, bueno, al final, por cosas del destino, hemos ascendido de la manera más épica posible, malaguismo en vena, el último segundo con Antoñito Cordero, y yo creo que seguro que ese brazalete tuvo algo que ver. O sea, cuéntanos un poquito cómo se cuece todo eso. Pues mira, empieza en la temporada en la que descendimos de segunda a primera red y creo que faltaban 5 jornadas y acordaos que estuvimos a puntito de permanecer, ¿sabes? Estábamos ahí en esa lucha final y yo, bueno, me puse en contacto con el club porque yo ya había tenido relación con el club por los premios Siempre Fuertes de Pablo Raiz, entonces yo ya había colaborado con ellos y demás, le había donado esa pieza y entonces yo me puse en contacto con él y les dije, oye, mira, yo quiero apoyar, ¿sabes? Quiero sumar de manera desinteresada. ¿Qué puedo hacer para echaros una mano?
Digo, no sé, estoy a vuestro servicio, lo que necesitéis. Y entonces acababa de entrar el nuevo director general, Quique Pérez, que nos habíamos conocido porque nos habían presentado unas semanas antes. Y entonces Quique me dijo, oye, José Luis, ¿qué te parece si hacemos un brazalete dedicado a la afición? Porque el club quería que la afición se sintiese valorada por el club, ¿no? Y entonces empecé a hacer brazaletes que estaban dedicados a la afición, puramente dicha, ¿no? Entonces, claro, yo pensé que era para un partido, pero claro, al final tuvo muy buena aceptación y la gente, la gente como que reclamaba otro. Entonces, claro, para el siguiente hubo otro brazalete y así cinco consecutivos, que lamentablemente ya el último lo hicimos ya descendido, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo pensé que ahí se acabó todo y justo cuando iba a empezar la temporada del año pasado, claro, yo me iba de vacaciones unos días a Lanzarote y me llama Quique Pérez y me dice, José, ¿qué te parece si retomamos lo del año pasado? Y digo, ¿cómo lo del año pasado? Dice, sí, vamos a hacer un brazalete, pero cada partido dedicado a un pueblo. Y digo, Quique, eso es mucho trabajo. O sea, yo no puedo dedicar, porque claro, yo lo hago sin cobrar por esto, evidentemente. Entonces, digo, yo no puedo dedicar todas las semanas. Digo, es que me tengo que dedicar en cuerpo y alma, solamente al Málaga. Pero bueno, encontramos la adaptación perfecta para yo no tener que hacer todo el brazalete completo. Seleccionamos partes de brazaletes del año anterior y entonces hicimos un brazalete tipo, de tal manera que en un círculo solamente iba a ir encuadrado un municipio de Málaga. Entonces le dije aquí que, venga, vale, perfecto, si lo hacemos así, puedo hacerlo porque de la otra manera me es imposible. Total, que nada, así surgió y fue idea de Quique, que me dijo, oye, José, que yo quiero que los pueblos se sientan vinculados al club, los queremos con nosotros y demás. Y nada, y así surgió la idea y así surgió. Ahora bien, los 4 brazaletes fueron los mejores, o sea, los 4 últimos, los del playoff, porque además los fui tematizando digamos, como la afición, lo que sentimos, ¿no? Y que el rival, cuando viese el brazalete aquí puesto, sintiese como pavor, ¿no? por a quienes se estaban enfrentando, como diciendo, joder, esta gente, lo que llevan aquí, ¿sabes? Llevan a mucha gente detrás. Además, me vino a huevo, porque nosotros, os explico muy brevemente, nosotros seleccionamos a los pueblos por su población, por su número de habitantes. Entonces elegimos para un partido los que más habitantes tienen, para otro partido los que menos, ¿vale? Y así vamos estrechando digamos, la línea hasta llegar a los que están justo en la mitad, ¿no? Entonces, claro, recuerdo que el primer partido era, el primer partido de playoff era Algarrobo, que tenía como unas torres vigías. Entonces, claro, coloqué a un tipo, ¿no? Como que os estamos vigilando. Y entonces era un poco así, como un poco a la ofensiva, ¿no? Después, creo que fue Mollina con el vino, pero claro, el vino me recordó a Baco a una deidad y todo esto, y entonces se colocó a un guerrero, ¿no? Y así hasta llegar a la gitana loca, ¿no? Que es como la que nos iba a traer la suerte de las suertes, ¿no? Y ese llegó con el municipio de Sedella. Así que nada, y aquí estoy, preparando los brazaletes para... Estaba con ellos, ¿eh? Hasta vuestra llamada. Eso te iba a preguntar si este año, que bueno, está viendo el auge del malaguismo que hay, si vamos a seguir Sí. No, sí, así lo vamos a hacer hasta el año que viene, que acabaremos ya con todos los municipios de Málaga. Son 103, hasta la fecha hemos hecho 40 municipios con la temporada pasada y esta temporada pues esperamos hacer así unos 36, 40 municipios. Y ya el año que viene se acabará todo el ciclo. Espero que el nuestro escuadra de San Marcos pueda salir prontito en un partido de Málaga. Sí, no sé si tiene la lista, sí, pero bueno. Esperemos, tengo aquí la lista de los pueblos, pero de momento Cueva de San Marcos no está de momento en la lista. Pero bueno, esta lista es corta, es como de aquí a 2 meses aproximadamente. Y yo voy trabajando los brazaletes como de 4 en 4 para que se entregando también. Es que lo que hice el año pasado, este año no lo puedo hacer. La liga, como ya somos un equipo profesional, volvemos digamos a mantener una línea pues eso, muy profesional y tenemos muchísimas restricciones, muchas.
No puedo, por ejemplo, el cautivo tiene que desaparecer del brazalete porque no puedo colocar ninguna simbología religiosa. Tampoco puedo colocar palabras. Los colores deben de ser lo más escueto posible, sin demasiados artificios. Es decir, esto lo que te corrobora es que vivimos en un mundo cada vez más prohibitivo, con más censura. El hecho de que no podamos, no lo entiendo, la verdad. No sé qué daño hace que pueda estar el cautivo en un brazalete, ¿sabes? Porque al final es una imagen que está muy vinculada al malaguismo. Entiendo que haya otras religiones que también estén en el estadio, pero el hecho de que esté una no significa que insulte a la otra, ¿sabes? Entonces, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Este es el mundo en el que vivimos. Sí, sí. José Luis, bueno, te quería hacer un pequeño juego, bueno, entre comillas juego. Me gustaría que nos hicieses tu top 5 de artistas favoritos, tanto históricos como contemporáneos. ¿Cuáles son tus artistas más que tengas tú como referente? Vale, mi top 5. Venga, voy a empezar por lo ¿Y más por antiguo, qué? ¿vale? Bueno, Miguel Sí, Ángel, sí. porque inaugura un ciclo nuevo en el mundo del arte. Después voy a colocar a Velázquez, porque inaugura un nuevo ciclo, no solamente en la historia del arte, sino en nuestra época más reciente, ¿sabes? Es un artista que ahora mismo es casi diría yo, vanguardia. Está como siendo muy revisionado actualmente por muchísimos artistas contemporáneos, sobre todo centroeuropeos. Después voy a colocar a nuestro paisano Picasso, porque rompe todas las reglas, todos los esquemas del mundo del arte, y el mundo del arte lo vuelve patas arriba. Y después voy a colocar a contemporáneos y voy a decir, por ejemplo, Luc Tuymans, es un artista contemporáneo de belga, pero que es absolutamente primordial y creo que va a marcar un hito en la historia del arte. Y ahora mismo, bueno, pues es un artista contemporáneo, pero el día de mañana se estudiará dentro de la historia del arte, al igual que en mi quinto lugar a Borremans, que también es un artista belga, pero que es uno de estos artistas que están revisionando el mundo del arte, con Velázquez, por ejemplo, y lo está haciendo contemporáneo. Y eso me parece algo que no siempre ha ocurrido en la historia del arte. Entonces me parecen artistas relevantes por eso. ¿Y el top 5 de tus cuadros de la historia, da igual de quién sea, favorito? Pues, a ver, vamos a empezar, no sé, por la Sixtina, la Capilla Sixtina, ¿vale? De Miguel Ángel. Después, las Meninas de Velázquez. Y todo ello por todo lo dicho anteriormente. Después de Picasso, por ejemplo, el Guernica, es un cuadro que es fascinante. O sea, mira que lo llevo viendo desde que era niño y siempre descubro cosas nuevas y siempre es al final, es como el libro al que tú recurres, ¿no? Habitualmente para releer de vez en cuando, pues igual pasa con Picasso. Después, por ejemplo, de artistas contemporáneos, pues mira, me voy a quedar con algún dibujo de Marcel van Iden. Es un artista holandés que reside en Suiza, pero es un artista que para mí me ha servido para seguir evolucionando y ha sido un referente muy importante en mi vida. Y después también me voy a quedar con algún cuadro, pero que ahora mismo no recuerdo el nombre, de un artista americano que se llama Kerry James Marshall, que es un artista que está dentro del movimiento Black Art en Estados Unidos y que sus cuadros, si podéis verlos, son absolutamente deliciosos, son maravillosos. Lo has tenido tú todo súper claro, porque cuando hacemos preguntas relacionadas siempre suelen tener muchas dudas o incluso a veces dicen más de 5, que no puede únicamente 5. Pero bueno, ya, mucho para no robarte más tiempo, comentarte que siempre en nuestro canal hacemos una especie de dinámica, ¿no? En el principio, en la cual el anterior entrevistado o entrevistada pues lanza una pregunta
al siguiente invitado sin saber quién es. Entonces, la última chica que entrevistamos es Lauren Arboleda, es una influencer latinoamericana y además fue ganadora de MasterChef Latino hace ya algunos años. Y la pregunta que te lanzaba es la siguiente: ¿cuál ha sido el momento más feliz en tu vida? Eso sí que es más complicado que elegir top, porque es una pregunta súper ambigua y súper abierta, pero bueno, esa es la pregunta que te dejo para ti. Sí, pues mira, pues yo que afortunadamente me considero un tipo feliz, ¿sabes? Que vivo rodeado de felicidad. Intento amargarme lo menos posible con la vida, pero soy feliz muchas veces y con las cosas más simples, ¿sabes? Desde asomarme por la ventana de mi estudio y contemplar el paisaje, me hace súper, súper feliz. De estar con mis amigos, evidentemente, y tomarme una copa, lo que sea. Pero posiblemente el momento más feliz de mi vida fue cuando era consciente de que ya iba a poder vivir solamente pintando el resto de mi vida, ¿sabes? En ese momento, aunque, a ver, siempre está la incertidumbre de que en cualquier momento puedes caer, porque esto es así, somos como equilibristas en una cuerda, ¿no? Y que el día menos pensado, como te descuides, caes, ¿sabes? Y es muy fácil, súper fácil caer. Entonces, uno se mantiene siempre en vilo, ¿no? Siempre tienes que ser consciente de que tienes que mantener el equilibrio. Pero el día que eres consciente, porque eso fui durante casi toda mi vida, he ido encadenando un trabajo con otro trabajo, yendo al INEM a fichar el tema del paro, ¿no? Que eso la verdad que para mí era súper duro enfrentarme a esas situaciones porque no sabes si vas a trabajar, si no vas a trabajar y tú dices, Dios mío, mi vida, ¿dónde está mi sitio, ¿no? Si no me voy a poder dedicar al arte, ¿dónde va a estar mi sitio? Pero fíjate que eso llega el día menos pensado y todo ello cuando te das cuenta por fin de que este es tu camino, ¿sabes? Y aquí es donde puedes permanecer, es cuando yo creo que realmente fui realmente muy, 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 muy feliz. Porque había alcanzado lo que siempre he soñado. Qué buena respuesta. Pues ahora a ti te toca lanzar una pregunta de la índole que sea al siguiente entrevistado o entrevistada. Así que todo tuyo. Pues mira, para el siguiente entrevistado o entrevistada, al hilo de todo esto que hemos dicho, es si no te pudieras dedicar a lo que te dedicas, ¿a qué te dedicarías? Buena. ¿Vale? Otra muy buena pregunta que no ha lanzado, así que perfecto. Perfecto. Genial. Bueno, José Luis, pues de verdad, un enorme placer haberte entrevistado, que nos hayas concedido un ratito de tu tiempo en tu apretada agenda, que hayas podido echar un ratito con nosotros y seguro que a nuestros seguidores les encantará esta entrevista y aprenderán un montón. Así Perfecto, nada, muchísimas Muchas gracias. muchísimas gracias Es un placer. y por supuesto te avisaremos cuando suba la entrevista al canal. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, José Muchas Luis. gracias. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.